Hoy tenemos a una invitada estrella. Ella es la doctora Stephanie Bonetti, psicóloga clínica y perinatal, quien viene a hablar sobre los temas del embarazo y el bebé, ¿verdad?, en el momento que está. Ya información y queremos darle la bienvenida, doctora. ¿Cómo se siente? Feliz de estar aquí. Gracias por este espacio tan lindo y por traer este tema tan importante que a propósito es parte del lema de salud mental de este año, salud mental materna. Estamos a su orden, doctora, y queremos iniciar hablando sobre ese daño de las mujeres que estando embarazadas toman el alcohol en esa etapa. Sí, es algo jocoso, por así decirlo, en el buen dominicano, porque no podemos quitar de lado que vivimos, ¿verdad?, en una cultura que todo se lo coge a relajo, por así decirlo. Y muchas veces se dice, bébete la cervecita, que eso te va a limpiar el bebé, una cervecita no es nada. Y tal vez lo vemos como la cerveza porque es algo tan cultural en nosotros, pero el 6% de alcohol que tiene una cerveza, el 3% de alcohol que tiene una cerveza, eso pasa por la placenta y llega al bebé, y el bebé no puede procesar ese nivel de alcohol en su sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que tú te bebes 2 o 3 cervecitas, son 9 meses, imagínate que tú te bebes una cervecita hoy, una cervecita la semana que viene, o te sientes en el colmado con las amigas y te bebes la cerveza porque tú crees que eso te va a limpiar el bebé. Al final lo que estamos es haciendo un daño neurológico, físico, porque el síndrome del alcoholismo fetal, cuando el bebé nace, es como si estuviera haciendo una desintoxicación de alcohol. Entonces comienzan esos temblores, no se desarrolla adecuadamente en el cerebro, son niños que nacen prematuramente, muy bajo peso, y se corre el riesgo de que obviamente el niño pierda la vida. Y no solo, la mayoría de niños que vienen con síndrome del alcoholismo fetal pierden la vida. Cuando crecen tienen muchísimas dificultades también, porque físicamente hay muchísimos cambios, estructuralmente, cerebralmente muchísimos cambios. Entonces la cervecita yo recomiendo que la dejen para después, incluso después de la lactancia, porque incluso en el proceso de lactancia también hay que no se puede consumir alcohol, porque eso también sí pasa por el tema de la leche, de la sangre y todo eso. Me imagino que también afecta a su corazón. Sí, claro, todo, o sea, todo en general. Imagínate que un cuerpo, mira, si el alcohol en nosotros, en nuestro cuerpo, nos desinhibe, nos limita la parte frontal de las funciones ejecutivas, que es esa parte de nosotros que piensa, que razona, que analiza, imagínate lo que no le va a hacer a un bebé en una etapa de desarrollo. ¿Y cuáles son esos retos emocionales que viven las mujeres, verdad, en esa etapa del embarazo? Mira, realmente yo te lo voy a hablar dentro de nuestra cultura dominicana, porque en otros países tal vez los retos sean distintos, pero tenemos que recordar que la parte ambiental también influye muchísimo en el cómo una mamá va a vivir ese proceso. Aquí, como estamos en un país, yo digo, caliente, por así decirlo, hormonalmente a nosotras nos afecta más. Si nosotras no estamos embarazadas y nosotras a veces vivimos, ¡ay, qué calor! Y que vivimos, tú sabes, como a veces más emocionalmente incómodas por cualquier cambio. En el embarazo soy como el triple, porque hormonalmente nosotras tenemos esa parte de esa subida de la prolactina, de esas hormonas y de esos neurotransmisores que van haciendo su proceso de cambio y de reestructuración, y hormonalmente nosotros tenemos 10 veces más esos cambios físicos. Nuestro cuerpo se reestructura completamente, nuestros órganos se mueven. Entonces, imagínate tú, dentro de esos desafíos que nuestro cuerpo primero vive, y emocionalmente nosotras tenemos que adaptarnos a eso. Entonces la idea es que para mí es muy importante el ambiente en el que se desarrolla la embarazada. Una mujer, tenemos que entender que el ambiente, yo creo que para mí influye por lo menos un 70% en el cómo va a llegar ese bebé y el cómo se va a sentir esa mamá, inclusive en el tema de una posible depresión postparto, lo que conocemos como el baby blues, que son esas primeras 2 semanas, pero luego cuando hay un ambiente no propicio para la embarazada, dígase un maltrato emocional, psicológico, físico, constantes conflictos, eso va a influir muchísimo en el cómo se va a sentir esa mamá, y eso va a ser un reto para ella. Y lo segundo es entender que todas vamos a sentir ansiedad.
Todas vamos a tener esos pensamientos de mi bebé saldrá bien, y mi bebé saldrá sano, y mi bebé, yo voy a ser una buena madre. Y eso es otro reto que se presenta donde nosotros tenemos que aceptar que está bien yo tener esos pensamientos, los puedo aceptar, eso no significa que va a salir así. Entonces es nosotras comenzar a ver nuestro mundo interno. Para mí los 9 meses de embarazo no solamente preparar la habitación del bebé, es también nosotras prepararnos como mujer, porque eso, el embarazo para mí abre un mundo emocional dentro de la mujer. Yo estoy creando una vida, pero también yo necesito aprender a ser sostenida. Y en ese sentido, por ejemplo, la parte emocional de la madre también interfiere en la parte emocional del bebé. Se dice mucho que todo lo que siente la mamá lo siente el bebé, pero lo que sí realmente afecta es el nivel de estrés que presenta la madre cuando eso se convierte en altos niveles de cortisol, pone el sistema nervioso a un nivel tan hiperactivo que comienza a liberar ese cortisol y esa adrenalina, y eso es lo que pasa por la placenta. Entonces, por eso yo digo que el ambiente es... Para mí el ambiente es tan importante porque va a definir cómo se va a sentir esa madre. Entonces, si una madre está expuesta constantemente a estrés, a conflictos, hay un embarazo tal vez no deseado, ese bebé está creciendo con en el embarazo con ciertas precariedades, no se alimenta bien. Y ahí estamos viendo que la madre va liberando mucho estrés. Entonces, ese mundo exterior de la mamá, de cómo ella lo vive, una mamá que llora mucho, o una mamá que está muy enojada constantemente, o vamos a ver, o sea, una mamá que tal vez tenga 3 o 4 hijos más. ¿No me entiendes? O sea, que a nivel económico, y es más, aunque esté estable a nivel económico, hay que ver cómo esa mamá afuera está percibiendo lo que está pasando, porque tú puedes llorar en tu embarazo. Todas vamos a llorar en el embarazo, eso es normal hormonalmente. Ahora, el que tú llores, el que tú cojas un pique un día, el que tú pelees con una gente, tu bebé no es que va a decir, no, ya, se va a afectar el bebé por eso. Con lo que se afecta es con el constante dar de lo mismo, o sea, ese constante sentimiento que me altera mi sistema nervioso, eso es lo que pasa a través de la placenta, y eso es lo que afecta neurológicamente al bebé. Y esas señales, por ejemplo, de depresión posparto, que sabemos que duran varios meses, en algunas mujeres he escuchado años, no sé si es así. Bueno, ya eso va a depender, porque el embarazo, como es un proceso que trae cambios hormonales, eso puede detonar en un proceso depresivo a una mujer que ya venía tal vez como yo digo, con ese botoncito ahí. Entonces hay madres, por eso no nos da depresión posparto a todas. Lo que sí hay madres que son más propensas a desarrollar una enfermedad mental o una condición por el mismo tema de tal vez la parte de herencia, o tal vez porque tiene una predisposición para desarrollar ese tipo de enfermedad. Lo que sí muchas vamos a sentir es eso que se llama ese baby blues, que son esa pequeña tristeza, que es ese duelo que dura 2 semanas, de 2 a 3 semanas. Hay otras que no lo sienten. Ahora, lo que sí ya se vuelve una depresión posparto es el hecho de que esa tristeza pase después de las 4 semanas. Entonces ya yo no conecte con mi bebé, ya yo me sienta constantemente triste, me cueste hacer el quehacer diario, incluso lactar o pegarme al bebé. No estoy, ya de por sí una mamá casi no duerme, eso complica mucho más el proceso. Entonces ese sueño ya no se vuelve reparador, ya yo no puedo incluso tener una pequeña rutina en lo que el bebé duerme o cada 2 horas. Es una mamá que se va a sentir siempre muy sola, que siempre va a estar en una constante queja, va a distorsionar la realidad que está viviendo y lo va a ver como si fuera un castigo, como que si es mala madre. Mira, hay una gran diferencia, y es esa mamá que viene con una depresión ya de por sí anterior, y que tal vez no lo sabe, no puede ser una depresión de alto funcionamiento, y tú ves que una mujer que trabaja, que emprende, que hace muchas cosas, pero de repente cae embarazada, tenía una depresión de alto funcionamiento que nunca se trató y no lo sabía, y después la vemos una depresión postparto mucho más grave, o una depresión mayor. Eso se puede dar un caso. Otras son madres que lo van desarrollando luego, pero los síntomas a los que hay que prestarle atención es ese llanto constante, ese pensamiento de no soy suficiente, mi bebé va a estar mejor sin mí, esa sensación de vacío que se experimenta, y sobre todo, para mí hay un pensamiento muy importante, y es la distorsión de la realidad. O sea, de qué manera yo estoy distorsionando la realidad, que yo me estoy creyendo que mi bebé va a estar mejor sin mí.
Entonces, esas son señales que hay que prestarle muchísima atención y uno de esas señales más importantes es el llanto constante y la falta de conexión. No conecto, me cuesta, no sé cómo sostener a mi bebé. Por más que quiero, ya simplemente estoy en piloto automático. Entonces, eso es lo que hay que evaluar y hay que evaluar depende del tipo de depresión que tenga. Una mamá de una depresión de alto funcionamiento no va a ser una mamá que tal vez tenga una depresión mayor. El contexto es distinto. Sí, ¿cuál sería su mensaje para la familia, que es ese apoyo, ¿verdad?, cercano, y la pareja, para una mujer que esté en esa situación ahora? No juzgarla, ni preguntarle, tú estás bien, tú tienes que ser agradecida. Hay muchas personas que dicen, tú tienes que sentirte bien y bendecida porque tu bebé nació bien. Pero no ven que cuando una madre se embaraza también hay un cambio estructural en nosotras, hay un cambio hormonal. O sea, hay muchos procesos que se dan que cuando como familia nosotros pasamos a solamente existe el bebé y ya que cuando nace un bebé, ¿qué te pregunta la gente? ¿Y el bebé cómo está? Sí. No, pero ¿y yo? O sea, yo no importa. Entonces, es saber que quien más necesita apoyo en este proceso es la madre. Ahora, el bebé lo que necesita es ayuda. O sea, un bebé lo que más necesita es a su mamá. Claro. El bebé no te va a decir, ay, gracias por preguntar que yo me siento bien. Sí. La mamá sí. Entonces es no juzgar, ser apoyo realmente a nivel de los quehaceres de la casa. Si va a una visita, vaya de verdad, no vaya a durar 5 horas ni 3 horas ahí. Y si lo va a hacer, que vaya a apoyar. No pregunte, ¿tú quieres que yo te ayude en algo? No, friegue, lo trate. Claro. Limpie la casa, recoja la ropa, lave los biberones. Hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que muchas veces vamos como visita. Y vamos a decir, ay, yo haría esto. Ay, yo me acuerdo cuando yo tuve mi hijo. Entonces la mamá, que ya de por sí está abrumada, que muchas veces me llega a consultar el hecho de que yo lo estaré haciendo bien como mamá. Mi suegra a mí me dijo que yo tengo que dar el seno de esta forma. Que yo no doy leche, que le quite eso, que ese bebé se va a morir de hambre. Ay, padre. Entonces, para mí lo primero es apagar el juicio. Y luego de ahí se va derivando todo lo demás. Sí, porque es una carga emocional que viene desde la misma familia y los visitantes. Sí. Y principalmente la gente que quiere que tú lo hagas o quieres que tú maternes a su manera, no a la tuya. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la madre primeriza y ese miedo que puede tener la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Porque es una etapa, vamos a decir, desconocida. Mira, el miedo es una emoción natural en nosotros, o sea, siempre va a estar. Cuando tú dices el miedo, nosotros tenemos que ver el miedo como un aliado, porque nos está diciendo, tú estás lista para esta nueva etapa que va a llegar a tu vida. Sí. Y al final, lo que nos da miedo es si mi bebé va a llegar bien, si va a venir con alguna condición, y también el hecho de que yo consumo. O sea, lo que consumimos determina parte de nuestro mundo emocional. Si yo soy de la que me pongo a buscar noticias, no, que ahora las vacunas, no, que ahora hay mucho autismo, no, que la comida, no, y que yo tengo que parir de forma natural, y que yo tengo, o sea, y comienzan o en una piscina o en mi casa, ya ahí comenzamos a preocuparnos de más. Y nos olvidamos de realmente disfrutar lo más bonito que es el embarazo, es el proceso. Entender que el embarazo es un duelo del cuerpo de la mujer. Y por eso es importante y yo siempre digo, mira, cuando tú te embarazas, tú estás creando una vida. Eso es un milagro, que tú puedas crear esa vida y llevar esa vida a término. Ese es el primer milagro. Lo segundo es el proceso de cambio físico que tú vives constantemente, porque por más que uno coma, 9 meses no le crece la barriga a nadie de esa manera. Claro. Entonces imagínate tú, nosotras como mujeres que tal vez uno siempre se va a preocupar, ¿tú me entiendes? Por déjame ver cómo me siento, cómo me veo. Y ese cambio físico en 9 meses, de repente, que esa barriga crece. ¿Y qué pasa cuando damos a luz? Que esa barriga se desaparece. Y después tú estás ahí, mira, sobándote la barriga. Y tú dices, ay, me hace falta la barriga. Y ese duelo no se ve. Y hasta el proceso ya de recuperar o de bajar esas libras. Claro, y después de ese proceso. Entonces yo digo que durante 2 años en un duelo. Y eso hay que verlo, porque luego decimos, ¿por qué yo me siento vacía? ¿Por qué pasa que me siento así, que no conecto? Ya me desconecté de mi propósito, de mi visión, o necesito ocuparme constantemente porque siento que no puedo cargar con esta sensación o esta emoción. Entonces, el miedo para mí es un aliado dentro del proceso, un aliado para que tú sepas qué información tú quieres, qué realmente tú tienes que trabajar, porque muchas veces hay personas que me llegan a consultar y me dicen, no, yo tengo miedo de repetir la misma historia que pasó conmigo. Yo no quiero ser como mi mamá. Entonces hay una oportunidad de trabajar esos paradigmas, de trabajar esas ideas y de ver que al final nunca lo vamos a hacer como lo hicieron con nosotros. Podemos aceptar que no pudo ser diferente,
pero sí de cierto modo cuando yo me educo, yo puedo descubrir cuál es la manera en la que yo quiero llevar mi embarazo, en la que yo quiero adoptar mi estilo de crianza también, porque ese es otro. Sí, también. ¿Cuál es el estilo de crianza que yo voy a desarrollar? Entonces el miedo yo lo veo como un aliado, yo no lo veo mal, es algo que es una oportunidad para yo investigar, para yo saber, para yo ver que dejo de consumir. Si algo me te está creando ansiedad, automáticamente deje eso, deje de seguir noticias, deje de seguir malas noticias, por así decirlo, y vivir y disfrutar su embarazo. Y cuando se habla entonces de ese duelo de la madre que pierde a su bebé. Sí, esa es la parte en el duelo perinatal. Eso va a depender el tiempo. O sea, vamos a suponer, no es lo mismo un duelo de 2 semanas, 3 semanas, a un duelo ya luego en un parto. Claro. Entonces, el proceso de duelo siempre va a pasar por fases. Esa primera fase es esa etapa de shock, de no puedo creer lo que me está pasando, esto no es cierto, ya lo he intentado, va a depender incluso de las veces que esa mamá ha quedado embarazada y lo ha perdido. Sí. Eso va a depender mucho del contexto en el que se desenvuelve ese duelo, pero todas pasamos la misma fase. Luego, esa etapa de por qué me pasó a mí, por qué otra vez esto, esa etapa de negación, luego esa etapa de ira, esa etapa de tristeza, esa etapa de aceptación. Pero hay una etapa aquí muy importante y es la de culpa, que se ve mucho en la parte perinatal. Y es el tema de que yo no puedo sostener una vida. Yo no fui buena madre para sostener a mi bebé, Dios me lo quitó. ¿Qué más se puede escuchar? ¿Por qué pasó esto? Al final, mira, mi cuerpo no sirve, yo no puedo ni siquiera tener un bebé. Sumándole a eso que el esposo, la pareja o la familia nos diga, pero te revisaste, a veces tiene un problema. Sí. Y imagínate que una mamá tal vez tenga un problema realmente físico. Sí. La culpa que se experimenta. Entonces, dentro de esas fases del duelo hay un estancamiento que muchas madres se quedan y es en ese proceso de culpa. Y eso es lo que hace que incluso en el próximo embarazo lo buscan en automático. No sea ni siquiera porque están listas para buscar un bebé, sino porque la sociedad lo exige, ya pasan de cierta edad y tienen que buscarlo, el esposo la presiona, la familia la presiona. Entonces muchas veces no se da tiempo. El tema del duelo, ya cuando una mamá pasa de las 30 semanas, trae a su bebé al mundo, que muchas veces lo tiene que dar a luz, tiene que parir, eso hace que el duelo sea mucho más complicado, porque ahí vamos a hablar de si esa mamá pudo enterrar a su bebé, si le entregaron a su bebé. Aquí, por ejemplo, en nuestro país no hay un acompañamiento realmente en el duelo perinatal. Así, si una mamá puede decir en estado de shock porque perdió su bebé y dice, no, yo no lo quiero ver, muchas veces aquí ha pasado que no le entregan a su bebé. Entonces, físicamente, el cuerpo de ese bebé lo desechan. Pero eso hace que el duelo de esa madre, que ya después de que sale de ese estado de shock, no se sienta culpable, porque puede decir, bueno, pero ¿y por qué yo no lo tomé a mi bebé? ¿Por qué no lo enterré? ¿Dónde estará mi bebé? ¿Con quién? Con ¿dónde lo tiraron? ¿Lo habrán cuidado bien? O sea, aunque sea ese cuerpecito. Entonces, el acompañamiento en el perinatal es muy importante. O sea, ninguna pérdida se puede dar por sentado, porque hay que ver en el contexto en el que se desarrolló esa pérdida, porque un bebé nunca va a quitar la presencia de otro. O sea, tú pudiste perder 1, 2 bebés, 3, pero cuando nace uno y llega a estar vivo, ese bebé que nació no va a quitar el duelo. También deseamos saber, doctora, en la parte de la preeclampsia, ¿cómo esto afecta a la mujer? Bueno, la preeclampsia es una subida de la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que sube, o en el momento en el que se desestabiliza la presión, la madre corre el riesgo de perder la vida. Entonces, lo que hay que ver es si eso da en el proceso de parto o incluso se puede dar después del parto. Y obviamente ya eso con el médico es el que decide cuál es la medicación que se le va a colocar, pero es de mucho cuidado porque sabemos que si sube esa presión en el momento del parto, ya sea que la estén operando, ya sea que esté dando a luz naturalmente, ya sea por cesárea o de forma natural, eso puede afectar a la madre más que al bebé, de cierto modo, porque la madre es la que está en riesgo. Sí. Entonces, que sí es cierto que hay que ver, a veces muchas madres dicen, yo me siento frustrada porque no pude dar a luz de manera natural. Pero en esa subida de presión, él ya, obviamente no hay vuelta atrás ya.
hay que hacer tal vez una cesárea y el médico es el que decide lo que es lo mejor para salvaguardar la vida de esa madre. Entonces eso es otro nivel de frustración. Más que tengo que someterme a una medicación porque me sube la presión y te puede durar 6 meses una medicación, es el tema de no salió como yo pensaba. No salió como yo quería. Y cuando se rompe esa ilusión, hay algo en la madre que también se rompe, y es el hecho de otra vez volver a la culpa de no lo hice bien. No fui suficiente, no fui lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora como vivimos con tanta información, hay mucha lluvia de tú tienes que hacer lo posible por dar a luz natural, tú tienes que hacer lo posible por lactar a tu bebé, pero no vemos físicamente qué es lo que pasa con esa madre. Porque tal vez una madre que tenga que venga con un proceso de preeclampsia, que necesite más cuidados, tal vez no va a poder lactar como una mamá que tuvo bien su embarazo. Tal vez una mamá que viene con un proceso emocionalmente inestable o con una condición física que se le pudo haber desarrollado por otro tipo de complicaciones, no va a poder estar tan pendiente de su bebé o no va a poder dar a luz de manera natural, por así decirlo. Entonces, el sufrimiento fetal es otra de las cosas que influye muchísimo también en el momento del parto. Por eso que yo digo, señores, si usted quiere dar a luz en su casa, que hay muchos pacientes, no, yo quiero dar a luz en mi casa, yo no estoy en el sistema, está bien, pero busque un pediatra, busque una dula que sea certificada en eso, una doctora, que esté realmente en ese proceso, porque realmente yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con eso. Yo respeto mucho la decisión de cada persona, pero realmente en el tiempo de antes, la gente dice, bueno, la gente nació en su casa. Claro, pero también la muerte materna era mucho mayor. Muy alta, claro. Era altísima, ahora no. Entonces, ¿qué pasa? Que los medios son para utilizarlos. De la madre y el bebé. Así. Exactamente. Entonces, es salvaguardar la vida de la madre y el bebé, aunque de cierto modo sea de una forma distinta a lo que se espera, pero la clínica, el hospital no está simplemente por estar, está para salvaguardar la vida tanto de la madre como de ese bebé, porque es un buen ejemplo. Imagínate que una mamá en su casa de repente le sube la presión. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada. Claro. Entonces sí es importante saber que tú puedes ser una mujer 100% sana, pero el momento del parto, eso va a ser algo totalmente diferente. Así es, todo cambia. Exacto. Y queremos un mensaje final, doctora, con ese rol que juega el hombre. Mira, el hombre juega uno de los papeles más importantes y es el de sostener la salud emocional de la madre. Cuando una mujer se siente sola, la probabilidad de que aumente muchísimo su malestar emocional y afecte directamente al bebé ya después de que nace es mucho mayor. Entonces, el hombre es el que cuida el mundo emocional de la mujer, es el que la sostiene, es el que está. Y muchas veces tal vez el papá va a decir, por qué ella no me deja hacer nada. Está bien, pero es acompañar, es ser esa voz positiva, porque en una mujer embarazada esa voz negativa está de más. Sí. Entonces, es saber que el rol del hombre es uno de los roles más importantes en sostener emocionalmente la salud mental y emocional de esa madre. Y esa etapa más difícil la vive la madre. Sí, así es. Y queremos un mensaje, doctora, a sus redes sociales y un mensaje final para todas las mujeres. Sí, claro que sí. En mis redes sociales me pueden seguir en stephanie.bonetti, pueden seguir el centro en las redes de PsyKids también, allá estoy a su orden. De manera virtual también estamos ahí. Y para mí el mensaje final es saber que si mamá está bien, bebé también lo va a estar. Lo más importante es saber que no está sola, que hay muchas mujeres también que están pasando por un embarazo, que han pasado tal vez alguna situación que tú ni te imaginas que tú pases y tú dices, ¿será que yo estoy sola? No, sí. No estás sola. Yo tengo un grupo, se llama Por Ser Mamá, es un grupo que educo mental y emocionalmente a la mujer en este proceso, es totalmente abierto, es totalmente gratuito, busquen la información, porque lo que menos estás es sola. Qué bueno, lo vamos a compartir y de verdad que ha sido un honor contar con su presencia. Gracias, yo feliz de estar aquí y poder servirte. Igual, gracias por sus orientaciones. A todos ustedes, denle me gusta a este video, compartan con sus familiares y amigos y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.